Hay algo perturbador que debemos enfrentar hoy. En este momento, mientras escuchas esto, hay asesinos seriales caminando libres. Nunca fueron capturados. Nunca enfrentaron justicia. Algunos dejaron de matar. Otros simplemente se volvieron más cuidadosos. Y lo más aterrador es que podrían estar viviendo vidas completamente normales. Podrían ser tu vecino. Podrían trabajar en tu oficina. Podrían estar sentados junto a ti en el transporte público. Hoy vamos a explorar los casos más escalofriantes de asesinos que desaparecieron. Vamos a entender cómo evadieron la captura. Y vamos a preguntarnos si alguna vez serán encontrados. Antes de comenzar, necesito que entiendas algo importante. Estos no son personajes de películas. No son historias inventadas para asustarte. Cada caso que vamos a discutir es completamente real. Cada víctima fue una persona real con familia y amigos. Y cada asesino sigue sin ser identificado. Las autoridades tienen archivos abiertos sobre estos crímenes. Las familias siguen esperando respuestas. Y los detectives siguen buscando pistas décadas después. Empecemos con uno de los casos más famosos de la historia. El asesino del Zodíaco aterrorizó California a finales de los años 60. Sus crímenes no fueron solo brutales. Fueron calculados. Fueron diseñados para burlarse de la policía. Este asesino enviaba cartas cifradas a los periódicos. Incluía detalles que solo el asesino podría conocer. Amenazaba con matar más si sus cartas no se publicaban. Y cumplió sus amenazas una y otra vez. El primer ataque confirmado ocurrió el 20 de diciembre de 1968. David Faraday y Betty Lou Jensen eran dos adolescentes. Estaban en una cita en un área remota cerca de Vallejo, California. Un vehículo se detuvo junto a ellos. Alguien salió y les disparó sin decir palabra. David murió instantáneamente. Betty Lou intentó correr, pero fue alcanzada por 5 disparos en la espalda. No hubo robo. No hubo agresión sexual. Solo ejecución fría y calculada. 7 meses después atacó nuevamente. Esta vez en un estacionamiento cerca del lago Herman. Darlene Ferrin y Malcolm Joe estaban en su auto. Un vehículo se estacionó junto a ellos. El conductor salió con una linterna brillante. Lo cegó y comenzó a disparar. Darlene murió en el hospital. Mako sobrevivió, pero con heridas graves. 40 minutos después del ataque, alguien llamó a la policía. El hombre dijo: quiero reportar un doble asesinato. Luego dio la ubicación exacta. Y dijo también: maté a esos niños el año pasado. Luego colgó. Esta llamada reveló algo aterrador. El asesino quería que lo supieran. Quería crédito por sus crímenes. Quería atención. Y estaba dispuesto a arriesgarse para obtenerla. Esto no es comportamiento normal incluso para asesinos. La mayoría intentan esconderse. La mayoría temen ser capturados. Pero el Zodíaco era diferente. Él disfrutaba el juego del gato y el ratón. 3 semanas después de ese ataque comenzaron a llegar las cartas. 3 periódicos diferentes recibieron mensajes idénticos. Cada carta incluía 1/3 de un código cifrado. El mensaje decía que el código completo revelaría su identidad. Exigía que las cartas se publicaran en primera página. Amenazaba con ir de cacería y matar una docena de personas si no cumplían. Los periódicos publicaron las cartas. El público estaba aterrorizado. Y el Zodíaco había logrado exactamente lo que quería. Una pareja de maestros de escuela logró descifrar el código. El mensaje era perturbador, pero no revelaba su identidad. Decía que matar era tan emocionante como el sexo. Decía que estaba recolectando esclavos para el más allá. Decía que matar humanos era la experiencia más emocionante. Esto nos dio una ventana a su mente retorcida. Pero no nos acercó ni un paso a capturarlo. Su siguiente ataque fue aún más audaz. El 27 de septiembre de 1969 atacó a Brian Hartnell y Cecilia Shepard. Estaban haciendo un picnic junto al lago Berryessa. Un hombre se les acercó usando un traje extraño. Tenía una capucha negra con un símbolo de mira circular.
Llevaba gafas de sol sobre la capucha. Llevaba un arma pero también una cuerda. Les dijo que era un prisionero escapado. Les dijo que necesitaba su auto y dinero. Brian intentó cooperar. Le ofreció su dinero y llaves. Pero el hombre no estaba interesado. Ordenó a Cecile que atara a Brian. Luego él ató a Cecile. Entonces sacó un cuchillo largo. Apuñaló a Brian 6 veces en la espalda. Apuñaló a Cecile 10 veces. Brian sobrevivió milagrosamente. Cecile murió 2 días después en el hospital. Antes de irse, el asesino escribió en la puerta del auto de Brian. Escribió las fechas de sus ataques anteriores. Y firmó con su ahora famoso símbolo de mira circular. 2 semanas después mató nuevamente. Esta vez a un taxista llamado Paul Stein. Le disparó en la cabeza a quemarropa. Robó su billetera y un pedazo de su camisa ensangrentada. Luego caminó tranquilamente. 2 oficiales de policía lo vieron caminando. Uno de ellos incluso habló con él brevemente. Pero un error en el despacho policial había descrito al sospechoso incorrectamente. Dijeron que buscaban a un hombre negro. El Zodíaco era blanco. Así que los oficiales lo dejaron ir. Días después envió otra carta. Incluía el pedazo de camisa de Paul Stein como prueba. Se burló de la policía por haberlo dejado escapar. Describió exactamente cómo evadió la captura. Y amenazó con comenzar a disparar niños en autobuses escolares. Esta amenaza causó pánico masivo. Las escuelas comenzaron a escoltar autobuses con vehículos policiales. Los padres tenían miedo de enviar a sus hijos a la escuela. El Zodíaco había paralizado a California con miedo. Durante los siguientes años continuó enviando cartas. Algunas incluían más códigos. Algunas se burlaban de intentos fallidos de captura. En una carta afirmó haber matado 37 personas. Pero la policía solo pudo confirmar 7 víctimas. 5 murieron. 2 sobrevivieron. Nunca se encontró evidencia de las otras 30 víctimas que reclamaba. Su última carta confirmada llegó en 1974. Después de eso, el silencio. Simplemente dejó de comunicarse. Dejó de matar. O al menos dejó de atribuirse los crímenes. Esto plantea preguntas inquietantes. Murió. Se mudó a otra área. Fue encarcelado por otro crimen. O simplemente decidió detenerse y vivir una vida normal. Durante décadas la policía tuvo sospechosos. Arthur Lee Allen fue el sospechoso principal durante años. Usaba un reloj con el símbolo del zodiaco. Había sido acusado de abuso infantil. Tenía armas que coincidían con el calibre usado en los asesinatos. Sus huellas dactilares no coincidían. Su escritura no coincidía. Su ADN no coincidía. Murió en 1992 sin ser acosado. En 2018 hubo un gran avance. Investigadores usaron genealogía genética. Es la misma técnica que capturó al asesino del Golden State. Compararon ADN del Zodíaco con bases de datos públicas. Identificaron a un sospechoso. Pero luego ese sospechoso fue descartado. El caso volvió a quedar frío. En 2020 otro código fue finalmente resuelto. Un equipo internacional de descifradores de códigos trabajó durante años. El mensaje de 340 caracteres fue descifrado. Decía: espero que se estén divirtiendo intentando atraparme. Decía que no tenía miedo de la cámara de gas. Decía que les daría una pista. La pista no llevaba a ninguna parte. Era solo otra burla. Otra forma de demostrar que era más inteligente que todos. Hoy el caso sigue oficialmente abierto. El Departamento de Policía de San Francisco aún acepta pistas. El FBI mantiene el caso en su lista activa. Pero han pasado más de 50 años desde su último crimen conocido. Si el Zodíaco tenía 25 años en 1968, tendría más de 80 hoy. Probablemente está muerto. Pero nadie sabe con certeza. Lo más perturbador de este caso no es solo que escapó. Es como dominó completamente la narrativa.
Controló cómo se reportaban sus crímenes. Controló el miedo público. Controló la investigación policial. Convirtió sus asesinatos en un espectáculo público. Y nunca enfrentó consecuencias. Ahora hablemos de otro asesino que desapareció en circunstancias extrañas. El caso de Jack el Destripador es demasiado antiguo. Demasiado conocido. Así que hablemos de algo más reciente. El monstruo de Florencia aterrorizó Italia durante 16 años. Entre 1968 y 1985 mató al menos 16 personas. Todas eran parejas jóvenes. Todas fueron atacadas en áreas aisladas. Y todas fueron asesinadas con la misma arma. Los ataques seguían un patrón perturbador. El asesino esperaba hasta que las parejas estuvieran en situaciones íntimas. Luego atacaba con una pistola Beretta calibre 22. Disparaba al hombre primero. Luego a la mujer. Después mutilaba los cuerpos de las mujeres. Removía partes específicas como trofeos. Esto sugería una fantasía sexual profundamente perturbada. El primer ataque confirmado ocurrió el 21 de agosto de 1968. Antonio Lobianco y Barbara Loxi fueron asesinados en su auto. El hijo de Barbara de 6 años estaba en el asiento trasero. Sobrevivió ileso pero traumatizado. Inicialmente la policía arrestó al esposo de Barbara. Creyeron que era un crimen pasional. Pero estaba en prisión cuando ocurrió el siguiente ataque idéntico. Esto confirmó que había un asesino serial activo. Durante los siguientes 17 años el monstruo atacó repetidamente. Siempre los fines de semana de luna nueva. Siempre en áreas rurales alrededor de Florencia. Siempre parejas jóvenes. La policía italiana montó operaciones masivas. Colocaron vigilancia en áreas probables. Pero el monstruo siempre parecía saber dónde no estaban vigilando. Era como si pudiera sentir dónde estaba la policía. En 1982 hizo algo nuevo. Envió una carta a la policía. Incluía un trozo de tejido de una de sus víctimas. La carta estaba escrita a máquina. No había huellas dactilares. No había ADN útil. Solo otro mensaje burlón. La carta decía que no podían detenerlo. Decía que nunca sería capturado. Y tenía razón. Su último ataque conocido fue en septiembre de 1985. 2 turistas franceses fueron asesinados en su camper. El monstruo siguió su patrón usual. Pero esta vez algo salió mal. La mujer sobrevivió inicialmente. Logró correr y pedir ayuda. Murió poco después, pero había roto el patrón del asesino. Después de esto el monstruo nunca atacó nuevamente. La investigación se convirtió en circo mediático. La policía arrestó a múltiples sospechosos. Un granjero local. Un médico. Un empleado postal. Incluso arrestaron a un grupo supuestamente involucrado en rituales satánicos. Ninguno de estos arrestos resultó en condenas sólidas. Algunos pasaron años en prisión. Luego fueron liberados por falta de evidencia. El caso tomó un giro extraño cuando se reveló que el arma usada había sido usada antes. En 1968 esa misma Beretta fue usada en otro doble homicidio. Un hombre fue condenado y encarcelado por ese crimen. Pero eso significa que o era inocente o tuvo un cómplice. Un cómplice que luego se convirtió en el monstruo de Florencia. Esta revelación abrió nuevas posibilidades perturbadoras. Tal vez había múltiples asesinos usando la misma arma. Tal vez era un culto o grupo organizado. Tal vez los asesinatos estaban conectados a algo más grande. La policía italiana exploró todas estas teorías. Ninguna llevó a una resolución definitiva. En 2004 Mario Vanni fue condenado como cómplice. Murió en prisión en 2009. Pero muchos creen que fue un chivo expiatorio. La evidencia contra él era circunstancial en el mejor de los casos. Y no explicaba todos los asesinatos. No explicaba cómo el monstruo conocía los movimientos policiales. No explicaba el nivel de planificación sofisticada. Hoy el caso oficialmente está resuelto según la policía italiana.
Pero criminólogos y periodistas no están convencidos. Las familias de las víctimas no están convencidas. Y el público italiano sigue debatiendo quién fue realmente el monstruo. 60 años después todavía no hay respuestas satisfactorias. Lo que hace este caso particularmente frustrante es la cantidad de evidencia. Había escenas del crimen. Había balística. Había testigos que vieron vehículos sospechosos. Había patrones claros. Pero nada de esto llevó al verdadero asesino. Esto nos muestra que incluso con evidencia abundante un asesino cuidadoso puede evadir justicia. Ahora hablemos de un caso que golpea más cerca del presente. El asesino de Long Island, también conocido como List. Entre 1996 y 2010 mató a al menos 10 personas. Todas eran trabajadoras sexuales. Todas fueron encontradas en playas remotas de Long Island, Nueva York. Y durante más de una década nadie fue arrestado. Este caso comenzó de manera extraña en diciembre de 2010. La policía buscaba a Shannon Gilbert, una trabajadora sexual desaparecida. No encontraron a Shannon ese día. Pero encontraron 4 cuerpos diferentes. Estaban envueltos en arpillera. Estaban escondidos en la maleza junto a Ocean Parkway. Los 4 eran mujeres jóvenes. Las 4 habían anunciado servicios de escort en línea. Las 4 habían desaparecido entre 2007 y 2010. La búsqueda expandida encontró más cuerpos. En total 10 víctimas fueron descubiertas. Algunas habían estado allí durante años. Algunas estaban parcialmente descompuestas. Una víctima era un niño pequeño. Otra era una mujer asiática. Los perfiles de víctimas variaban, pero la mayoría eran trabajadoras sexuales. Lo que hace este caso único es cómo el asesino contactaba a sus víctimas. Usaba Craigslist y sitios de escort. Parecía ser un cliente normal. Pagaba bien. Era educado y profesional. Luego, después del encuentro, las víctimas simplemente desaparecían. Sus familias reportaban su desaparición. Pero la policía rara vez investigaba seriamente. Porque eran trabajadoras sexuales, la sociedad las consideraba menos importantes. El asesino sabía esto. Deliberadamente elegía víctimas que no serían buscadas agresivamente. Esta es una táctica común entre asesinos seriales. Se llama victimología oportunista. Eligen víctimas marginadas. Víctimas que la sociedad ha abandonado. Víctimas cuya desaparición no causa alarma inmediata. Una víctima sobrevivió lo suficiente para dar pistas. Antes de morir hizo llamadas frenéticas. Llamó al 911. Llamó a su familia. Decía que alguien estaba tratando de matarla. Corría por la calle en pánico. Los vecinos la vieron pero no ayudaron. Pensaron que estaba drogada o teniendo un episodio psicótico. Su cuerpo fue encontrado meses después en un pantano. Esas llamadas revelaron algo importante. El asesino era lo suficientemente encantador para que las víctimas confiaran en él. Pero algo cambiaba durante el encuentro. Algo que las hacía darse cuenta de que estaban en peligro mortal. Para entonces ya era demasiado tarde. Estaban en ubicaciones remotas. Nadie sabía dónde estaban. Y el asesino había planeado cuidadosamente su escape. La investigación reveló que el asesino era técnicamente sofisticado. Usaba teléfonos desechables. Usaba ubicaciones diferentes para cada crimen. Dejaba poca evidencia forense. Cuando llamaba a las familias de las víctimas para burlarse, usaba tecnología para ocultar su ubicación. Esto sugiere a alguien con conocimiento técnico. Alguien que entiende vigilancia y rastreo. Posiblemente a alguien en cumplimiento de la ley o tecnología. Durante años la policía tuvo múltiples teorías. Algunos creían que era un solo asesino serial. Otros pensaban que eran múltiples asesinos usando las mismas áreas de descarte. La evidencia no era concluyente en ninguna dirección. Los métodos de asesinato variaban. Las víctimas variaban. Pero la ubicación de descarte era consistente. En 2020 hubo un desarrollo mayor. Un nuevo jefe de policía reabrió el caso. Anunció que usarían nuevas técnicas forenses. Genealogía genética.
Análisis de ADN avanzado. Análisis de llamadas telefónicas archivadas. Prometió que resolverían el caso. 3 años después todavía no hay arrestos. En julio de 2023 finalmente hubo un arresto. Rex Seuermann, un arquitecto de 59 años, fue acosado. Vivía en Long Island. Tenía esposa e hijos. Parecía completamente normal. Las autoridades usaron ADN de una caja de pizza que desechó. El ADN coincidió con evidencia de al menos 3 víctimas. Está siendo juzgado ahora mientras hablamos. Pero aquí está lo perturbador. Si Seuermann es el asesino, estuvo libre durante más de una década. Vivió una vida normal. Fue a trabajar. Crió una familia. Nadie sospechó nada. Y si no hubiera sido por ADN y genealogía genética, nunca habría sido capturado. Esto nos muestra que los asesinos seriales pueden esconderse a plena vista. También plantea preguntas sobre cuántos otros están libres. ¿Cuántos más viven vidas normales mientras esconden secretos oscuros? Las estadísticas son aterradoras. El FBI estima que hay entre 20 y 50 asesinos seriales activos en Estados Unidos en cualquier momento. La mayoría nunca será identificada. La mayoría nunca será capturada. Hablemos de por qué es tan difícil capturar asesinos seriales. En primer lugar, la mayoría son increíblemente cuidadosos. Han estudiado casos anteriores. Saben qué errores evitar. Saben cómo no dejar evidencia. Usan guantes. Usan condones para evitar dejar ADN. Queman ropa. Desechan armas. Algunos incluso estudian ciencia forense para saber exactamente qué busca la policía. En segundo lugar, muchos asesinos seriales son móviles. No matan en una sola área. Se mueven entre ciudades. Se mueven entre estados. Esto dificulta que la policía conecte los crímenes. Cada jurisdicción policial trabaja independientemente. Las bases de datos no siempre se comunican entre sí. Un asesinato en California puede no ser conectado a uno similar en Texas. En tercer lugar, la selección de víctimas es crucial. Como vimos con el asesino de Long Island, muchos asesinos eligen víctimas marginadas. Personas sin hogar. Adictos. Trabajadores sexuales. Inmigrantes indocumentados. Fugitivos. Estas son personas cuya desaparición puede no ser reportada. Y cuando es reportada, la investigación puede no ser prioritaria. En cuarto lugar, algunos asesinos tienen periodos de enfriamiento largos. Pueden matar una vez y luego esperar años. Esto rompe el patrón que la policía busca. Hace parecer que no hay un asesino serial activo. Solo homicidios no relacionados. Para cuando la policía conecta los puntos han pasado años. Los testigos han olvidado. La evidencia se ha degradado. Las pistas se han enfriado. En quinto lugar, algunos asesinos simplemente tienen suerte. Cometen errores, pero esos errores no llevan a su captura. O la policía comete errores durante la investigación. O la evidencia se pierde. O los testigos no son creíbles. O el caso no recibe recursos suficientes. El sistema de justicia es imperfecto. Y en esa imperfección algunos asesinos encuentran espacio para esconderse. Ahora hablemos de un caso internacional. El asesino de la bolsa de plástico en Tailandia. Durante los años 2000 este asesino mató al menos 5 mujeres. Posiblemente muchas más. Las víctimas eran trabajadoras sexuales y masajistas. Fueron estranguladas. Sus cuerpos fueron encontrados con bolsas de plástico sobre sus cabezas. Y hasta hoy nadie ha sido arrestado. Lo que hace este caso particularmente frustrante es que hay evidencia de ADN. Hay huellas dactilares. Hay descripciones de testigos. Varias víctimas sobrevivieron inicialmente y describieron al atacante. Era un hombre blanco. Hablaba inglés. Tenía acento europeo, posiblemente alemán o francés. Era educado y bien vestido. Parecía tener dinero. La policía tailandesa creó un boceto compuesto. Circularon la imagen ampliamente. Recibieron miles de pistas.
pero ninguna llevó al asesino. Una teoría es que era un turista o expatriado. Alguien que visitaba Tailandia regularmente. Mataba durante sus visitas. Luego regresaba a su país de origen. Esto haría la captura casi imposible sin cooperación internacional. Otra teoría más inquietante es que tenía protección. Tailandia tiene problemas con corrupción policial. Algunos sugieren que el asesino pagaba sobornos. O tenía conexiones políticas. O trabajaba para alguien poderoso. Esto explicaría por qué la investigación se estancó. ¿Por qué las pistas no fueron seguidas? ¿Por qué el caso se enfrió tan rápidamente? En 2008 hubo un arresto. Un hombre alemán llamado Jens V. Alexander fue detenido. Coincidía con las descripciones. Había estado en Tailandia durante los asesinatos. Pero no había suficiente evidencia para acusarlo. Fue liberado y deportado. Murió en Alemania en 2016. Nunca fue procesado. Nunca confesó. Si fue el asesino de la bolsa de plástico, se llevó el secreto a la tumba. Este caso nos muestra otro problema. Crímenes transnacionales son increíblemente difíciles de resolver. Diferentes países tienen diferentes sistemas legales. Diferentes estándares de evidencia. Diferentes niveles de cooperación. Un asesino que opera internacionalmente tiene ventajas enormes. Puede explotar estas diferencias. Puede esconderse en las grietas entre jurisdicciones. Hablemos ahora de algo que muchos no quieren admitir. Algunos asesinos seriales simplemente dejan de matar. No porque sean capturados. No porque mueran. Simplemente deciden detenerse. Los psicólogos llaman a esto burnout de asesino serial. El impulso que los impulsaba disminuye. O encuentran otras formas de satisfacer sus fantasías. O el riesgo de captura se vuelve demasiado alto. Dennis Rader, el asesino BTK, es un ejemplo. Mató 10 personas entre 1974 y 1991. Luego se detuvo por completo. Vivió una vida normal durante 13 años. Tenía esposa. Tenía hijos. Era líder de su iglesia. Trabajaba como oficial de cumplimiento de código. Nadie sospechaba nada. Fue capturado solo porque decidió comunicarse nuevamente con la policía en 2004. Esto plantea una posibilidad aterradora. ¿Cuántos asesinos seriales se han detenido y nunca fueron capturados? ¿Cuántos viven entre nosotros con secretos oscuros? ¿Cuántos han logrado controlar sus impulsos e integrarse completamente a la sociedad? Podría ser tu vecino de aspecto agradable. Podría ser el hombre amable en tu iglesia. Podría ser el padre de familia en tu calle. La verdad es que no lo sabemos. Las estimaciones sobre asesinos seriales no capturados varían enormemente. El FBI dice entre 20 y 50 activos en Estados Unidos. Pero esto solo cuenta asesinos actualmente matando. No cuenta los que se han detenido. No cuenta los que nunca fueron identificados como asesinos seriales. Sus víctimas fueron catalogadas como crímenes sin resolver no relacionados. Algunos criminólogos creen que el número real es mucho más alto. Creen que cientos de asesinos seriales han operado y nunca fueron capturados. Han estimado que hasta 2.000 asesinatos sin resolver cada año en Estados Unidos podrían ser víctimas de asesinos seriales. Eso significa que el problema es mucho más grande de lo que admitimos públicamente. Ahora hablemos de métodos modernos de captura. La genealogía genética ha revolucionado las investigaciones. Así fue como capturaron al asesino del Golden State. Así fue como identificaron a muchos asesinos de casos fríos. Toman ADN de la escena del crimen. Lo suben a bases de datos genealógicas públicas. Encuentran parientes lejanos. Luego trabajan hacia atrás para identificar al sospechoso. Esta técnica ha resuelto docenas de casos fríos. Pero tiene limitaciones. Requiere que el asesino tenga parientes que hayan hecho pruebas de ADN. Requiere que ese ADN esté en bases de datos públicas. Requiere recursos significativos para hacer el análisis genealógico. Y plantea preguntas de privacidad que la sociedad todavía está debatiendo. También está el análisis digital.
La mayoría de asesinos hoy dejan huellas digitales. Búsquedas en Internet. Compras en línea. Comunicaciones. Datos de ubicación del teléfono. Todo esto puede ser rastreado. Todo puede ser analizado. Esto ha llevado a arrestos en casos que antes eran imposibles de resolver. Pero esto también significa que los asesinos se están adaptando. Los más inteligentes saben cómo evitar dejar huellas digitales. Usan VPNs, usan navegadores anónimos. Compran con efectivo. No llevan teléfonos. Se han vuelto tan sofisticados como la tecnología que intenta atraparlos. Es una carrera armamentista constante. Hablemos de un caso que muestra esta adaptación. El caso del asesino de Harrogate en Inglaterra. Entre 2011 y 2016 este asesino mató a al menos 3 personas mayores. Entraba a sus casas. Las atacaba. Robaba artículos de poco valor. Luego desaparecía sin dejar rastro. No había evidencia forense. No había testigos. No había conexión digital. La policía británica montó una de las investigaciones más grandes de su historia. Analizaron miles de horas de CCTV. Entrevistaron miles de personas. Revisaron todas las bases de datos de criminales. No encontraron nada. El asesino era un fantasma. Finalmente en 2019 arrestaron a alguien. Un hombre de 88 años llamado Harry Speedy. Pero murió antes del juicio. Nunca confesó. Nunca fue procesado. El caso técnicamente sigue sin resolver. Este caso nos muestra algo importante. Incluso con toda la tecnología moderna. Incluso con CCTV en todas partes. Incluso con bases de datos de ADN. Algunos asesinos pueden evitar la detección. Porque entienden el sistema. Porque son cuidadosos. Porque tienen suerte. O porque simplemente nadie está buscando en el lugar correcto. Ahora quiero hablar de algo que la gente no discute. El sesgo en las investigaciones de asesinatos. No todos los asesinatos reciben la misma atención. No todas las víctimas son buscadas con el mismo vigor. Las víctimas blancas de clase media reciben cobertura mediática masiva. Las víctimas minoritarias o marginadas apenas son mencionadas. Esto se llama el síndrome de la mujer blanca desaparecida. Este sesgo afecta directamente las tasas de captura. Cuando hay presión mediática hay más recursos. Hay más detectives. Hay más análisis forense. Hay más seguimiento de pistas. Pero cuando la víctima es vista como menos importante. Cuando no hay presión pública. La investigación recibe menos recursos. Y los asesinos que se enfocan en estas víctimas tienen más probabilidad de escapar. El asesino de Long Island sabía esto. El asesino de la bolsa de plástico sabía esto. Muchos asesinos seriales eligen deliberadamente víctimas que el sistema ignora. Es parte de su estrategia. Es parte de cómo evaden la captura durante tanto tiempo. Y es una falla fundamental en cómo manejamos justicia. Hablemos ahora de los asesinos que finalmente fueron capturados después de décadas. En 2018 capturaron al asesino del Golden State después de 44 años. En 2019 resolvieron el asesinato de Angie Dodds después de 23 años. En 2020 identificaron al violador de Pasadena después de 30 años. Todos estos casos usaron genealogía genética. Estos arrestos dan esperanza. Muestran que ningún caso está verdaderamente cerrado. Que la tecnología puede eventualmente alcanzar al criminal. Que las familias pueden obtener justicia décadas después. Pero también revelan cuánto tiempo algunos asesinos vivieron libres. Joseph DeAngelo, el asesino del Golden State, vivió como ciudadano normal durante 44 años. Tenía familia. Tenía una carrera. Nadie sospechó. Durante esos 44 años asistió a reuniones comunitarias sobre sus propios crímenes. Vivió en las mismas áreas que había aterrizado. Vio a las familias de sus víctimas sufrir. Y nunca mostró arrepentimiento. Solo cuando fue finalmente capturado y enfrentó evidencia irrefutable admitió sus crímenes. Pero nunca explicó por qué.
Nunca mostró remordimiento real. Esto nos dice algo sobre la mente de los asesinos seriales. Para la mayoría de nosotros la culpa sería insoportable. No podríamos vivir sabiendo lo que hicimos. Pero los asesinos seriales son diferentes. Carecen de empatía. No procesan culpa de la manera normal. Para ellos las víctimas no eran personas reales. Eran objetos. Eran satisfacción de fantasías. Eran simplemente cosas que usaron y descartaron. Esta falta de empatía es lo que los hace tan peligrosos. Es también lo que les permite integrarse a la sociedad. Pueden imitar emociones normales. Pueden pretender preocuparse. Pueden actuar como personas normales. Porque han estudiado el comportamiento normal. Han aprendido a mezclarse. Pero por dentro son fundamentalmente diferentes. Ahora hablemos de lo que esto significa para nosotros. La probabilidad de encontrarte con un asesino serial es extremadamente baja. Estadísticamente tienes más probabilidad de morir en un accidente de auto. O de una enfermedad cardíaca. O de caerte en tu propia casa. Los asesinos seriales son raros. Sus víctimas son relativamente pocas comparadas con otras causas de muerte. Pero el miedo que generan es desproporcionado. Porque representan algo profundamente perturbador. Representan la idea de que el mal puede esconderse en personas normales. Que no puedes identificar el peligro con solo mirar. Que alguien puede sonreírte mientras planea tu muerte. Este miedo toca algo primitivo en nosotros. Un miedo a depredadores que se ven como nosotros. Este miedo no es completamente irracional. Debemos ser cautelosos. Debemos confiar en nuestros instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Nuestros cerebros evolucionaron para detectar peligro. Esa voz pequeña que dice algo no está bien debe ser escuchada. Ha salvado innumerables vidas. Pero tampoco debemos vivir en paranoia. No debemos sospechar de cada persona que conocemos. No debemos ver asesinos en todas partes. El equilibrio está en la conciencia sin paranoia. En la precaución sin miedo paralizante. En protegernos sin aislarnos del mundo. Hay algunas precauciones sensatas que todos deberían tomar. Siempre dile a alguien dónde vas. Especialmente si conoces a alguien nuevo. Especialmente si vas a una ubicación aislada. Deja un rastro digital. Envía mensajes sobre tus planes. Comparte tu ubicación con amigos confiables. Estas simples acciones hacen una gran diferencia. Confía en tus instintos sobre las personas. Si alguien presiona demasiado tus límites, eso es una señal de alerta. Si alguien intenta aislarte de tus amigos, eso es una señal de alerta. Si alguien muestra falta de empatía por otros, eso es una señal de alerta. El comportamiento controlador. La falta de respeto por el no. Estos son indicadores de peligro potencial. Pero recuerda esto. La gran mayoría de personas son buenas. La gran mayoría nunca dañaría a otro ser humano. Los asesinos seriales son anomalías estadísticas. Son el extremo más alejado del comportamiento humano. Son raros. Son inusuales. Y la sociedad está mejorando en identificarlos y capturarlos. Las tasas de asesinatos seriales han estado disminuyendo durante décadas. En los años 70 y 80 estaban en su punto máximo. Desde entonces han caído dramáticamente. Hay varias razones para esto. Mejor vigilancia hace más difícil escapar. Bases de datos de ADN atrapan criminales antes de que se conviertan en asesinos seriales. Comunicación entre agencias ha mejorado. Y la sociedad está más consciente. Pero todavía hay asesinos seriales operando hoy. Todavía hay casos sin resolver. Todavía hay familias esperando respuestas. Y todavía hay asesinos viviendo libres sabiendo lo que hicieron. Algunos pueden estar escuchando esto ahora mismo. Algunos pueden estar sonriendo al saber que escaparon. Para esas personas quiero decir esto. La tecnología mejora cada día. Las técnicas forenses avanzan constantemente. Lo que era imposible de detectar hace 20 años es rutinario hoy. El ADN que dejaste. Las células de piel.
Los rastros microscópicos. Todo está esperando en archivos de evidencia. Y algún día alguien revisará esa evidencia con nueva tecnología. Y tu secreto será revelado. Para las familias de víctimas sin resolver quiero decir esto. No pierdan la esperanza. Casos que estuvieron fríos durante décadas están siendo resueltos. Asesinos que pensaron que habían escapado están siendo capturados. La justicia puede ser lenta, pero está llegando. Cada avance tecnológico trae nuevas posibilidades. Cada caso resuelto da esperanza a otros. Para la sociedad en general debemos hacer mejor. Debemos valorar todas las víctimas por igual. Debemos investigar todos los asesinatos con el mismo vigor. No debemos permitir que ninguna vida sea considerada menos importante. Los asesinos seriales prosperan cuando ignoramos a ciertos grupos. Prosperan cuando hay víctimas que nadie busca. Eliminar ese sesgo elimina su ventaja. También debemos financiar mejor la aplicación de la ley. Los laboratorios de crimen tienen retrasos de años. La evidencia se sienta sin analizar. Los casos se enfrían porque no hay recursos. Esto es inaceptable. Si valoramos la justicia, debemos pagarla. Debemos dar a los investigadores las herramientas que necesitan. Debemos priorizar resolver estos crímenes. Y debemos apoyar a los sobrevivientes y familias. Vivir con un caso sin resolver es tormento. Es no tener cierre. Es no tener respuestas. Es vivir con la posibilidad de que veas al asesino en la calle. La sociedad debe proporcionar apoyo. Servicios de salud mental. Grupos de apoyo. Recursos legales. No deben enfrentar esto solos. En conclusión, los asesinos seriales que nunca fueron capturados nos enseñan algo importante. Nos enseñan que el mal existe. Nos enseñan que algunos crímenes permanecen sin resolver. Nos enseñan que la justicia no siempre prevalece. Pero también nos enseñan que debemos seguir intentando. Debemos seguir buscando la verdad. Debemos seguir luchando por las víctimas. Estos casos no están cerrados. Estas investigaciones continúan. Cada día detectives revisan evidencia antigua. Cada día nueva tecnología se desarrolla. Cada día nos acercamos un paso más. Y algún día algunos de estos misterios serán resueltos. Algunos asesinos finalmente enfrentarán justicia. Algunas familias finalmente tendrán respuestas. Pero hasta entonces vivimos con el conocimiento inquietante. Algunos asesinos caminan libres. Algunos secretos permanecen enterrados. Algunos crímenes permanecen sin castigo. Esto es la realidad incómoda de nuestro mundo. No todas las historias tienen finales felices. No todos los misterios se resuelven. No toda justicia se cumple. Lo que podemos hacer es recordar a las víctimas. Decir sus nombres. Honrar sus vidas. No dejar que sean olvidadas. Porque cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de preguntar, cuando dejamos de recordar, los asesinos ganan. El olvido es la victoria final. Y no podemos permitir que eso suceda. Gracias por escuchar esta exploración oscura. Gracias por no apartar la mirada de verdades incómodas. Estos casos son perturbadores. Estas historias son difíciles. Pero son reales. Son importantes. Y merecen ser contadas. Mantén tu conciencia. Mantén tu compasión. Y mantén la esperanza de que algún día estos casos finalmente se resuelvan. Mantente seguro allá afuera. Confía en tus instintos. Y recuerda que aunque el mal existe, la mayoría de la humanidad es buena.